senadoras, señores senadores y señores diputados y senador, de acuerdo con el artículo 24 del reglamento del Senado, procede a declarar abierta la sesión y deben proceder a elegir un presidente para el efecto, digamos, de poder iniciar el trabajo. Propongo al senador Carlos Montes. Muy bien. ¿Les parece? Sí, nos parece. Por edad me parece muy sí. Todo esto porque ya soy casi bisabuelo. Bueno. Señor secretario, ¿tiene cuenta? Sí, presidente. Se han recibido en la Secretaría de la Comisión 2 comunicaciones. La primera es una carta de fecha 10 de abril del presente año de la Comisión de Políticas Públicas en Natalidad, Infancia. Después nos explica qué significa eso, señor secretario. y Adolescencia del Colegio de Psicólogos de Chile, por medio de la cual esta última organización expresa la necesidad de que nuestro país cuente con una ley de garantía de la niñez, manifestando asimismo su disponibilidad a colaborar y asesorar a los honorables senadores y diputados en la discusión del proyecto de ley en tabla. Y la segunda comunicación es un oficio de la señora defensora de derechos de la niñez, señora Patricia Muñoz, en que realiza diversas proposiciones y recomendaciones al texto de la iniciativa en tabla. Esa es la cuenta y procede entonces pasar a la tabla que se refiere a proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez con urgencia calificada de simple con fecha 23 de marzo de 2021. Muy bien. Conversemos sobre cómo tratar este proyecto, porque no se trata de estar a toda carrera, hay que mejorar cosas, en fin. Entonces, ¿qué se sugiere? ¿Qué se propone para tratarlo? Yo me permitía hacer una cosa como presidente de la Comisión de la Niñez Transitorio del Senado, de invitar a la UNICEF para que haga su reflexión sobre el conjunto de divergencias y estaría aquí presente, ¿no llegó? Estoy intentando entrar hace harto rato. Bueno, están acá para que nos haga una reflexión sobre el conjunto. Aquí también Patricia Muñoz ha planteado su interés de opinar y otra organización que no sé cuál era. Y eso nos puede ayudar a pensar mejores soluciones para las divergencias, porque es bueno mejorar lo que sea posible mejorar a esta altura. Fuimos muy acelerados para todo, don Matías. Gracias, presidente. No, totalmente de acuerdo de poder invitar tanto a la UNICEF como a la Defensora de la Niñez. Además, nos llegó un documento muy completo de la Defensoría de la Niñez de 21 páginas con muchas propuestas. Entonces, quería sugerirle, presidente, como forma de trabajo, que la Secretaría nos pudiera incluir en el comparado cada una de las propuestas respecto a cada uno de los puntos de la Defensoría de la Niñez, simplemente como modo de análisis. Gracias, presidente. Sí, señora. Marcelo. Estaríamos de acuerdo en eso, señor secretario, ¿no? Sí, presidente. Marcelo. Sí, gracias, presidente. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, de escuchar, por cierto, siempre a UNICEF y a la Defensoría de la Niñez y que se haga la incorporación, el comparado de los documentos que se hayan recibido. Pero tengo una prevención que plantear respecto de los ritmos y los tiempos, porque este no es un debate tan acelerado. Hemos tenido un lustro ya, ¿no? Muchos años. Exactamente. Entonces, tenemos un cierto sentido de urgencia. Entonces, lo que yo planteo es que se hagan un par de exposiciones y luego estas instituciones nos acompañen en el debate junto con el Ejecutivo, por cierto, pero entremos en la discusión de artículo por artículo. Porque lo que nosotros habíamos acordado en la Cámara con la antecesora Blanquita, un compromiso explícito, y yo se lo dije a la subsecretaria Carlos en su momento, y Matías se recordará,
es que despachábamos el proyecto de nueva institucionalidad del Sename, de Servicio de Protección de la Infancia, con la condición de que despachamos este proyecto, que no se cumplió. Y eso fue el año, si no recuerdo mal, diputado Walker, el primer año, ¿no? Del gobierno del presidente Piñera, el gobierno actual. Entonces, sí hay cierto sentido de urgencia. Entonces, yo creo que debiésemos, un relato general, una exposición general, y luego artículo por artículo, con exposiciones o puntualizaciones de cada uno de los organismos invitados, que yo creo que tienen que ser estos dos y punto, y el Ejecutivo, por cierto, que está en su derecho, en su calidad de colegislador, pero con un cierto ritmo de despacho. Eso, presidente. Gracias. Mira, mi opinión es Marcelita, después. Marcela Sabat, por favor, diputada, va senadora. Yo voy por la misma línea del diputado Díaz. Creo que es importante que tratemos este proyecto con seriedad, independiente de que tenemos que escuchar a quienes han pedido ser escuchados. También tengo toda la disposición para aquello. Creo que es un proyecto que no tiene tantos puntos en comparación a los que quedaron fuera, digamos, lo que estamos llamados para resolver en esta comisión mixta. Y creo que sería bueno que estableciéramos una especie de carta Gantt con los tiempos para que nosotros también sepamos cuándo más o menos vamos a tener las sesiones, para entender cuánto nos va a demorar y que tengamos tiempo acotados y no sea una comisión sin fin, digamos. De todas maneras. No, yo estoy de acuerdo. Incluso si hay ánimo, podemos tener 2 sesiones a la semana o una más larga, pero cuando yo digo que tenemos que tener calma, lo que pasa es que el debate, al menos en el Senado, fue bastante... O sea, el oficialismo suponía que nosotros queríamos quitarle la facultad a la familia, y que todos queríamos entregarse a estatizar todo, que no tenía nada que ver ni con el contenido ni con nada, pero la discusión no fue cómo mejorar el proyecto en función del tipo de realidades que hoy día hay por delante. Entonces queremos tratar de avanzar en lo que se puede avanzar, porque hay varias ideas de cómo avanzar, porque quedamos nosotros, el debate en el Senado fue muy focalizado en una cosa muy de agresión y defensiva, entonces no fue todo lo que quizá hubiéramos querido. Si le quiere, entró la UNICEF, ¿no? Tienen problemas, no sé por qué se les... Y se los puede llamar por teléfono, ¿no? Blanquita Honorato, ¿usted podría hacer una visión del Ejecutivo sobre las diferencias? Para empezar. Entonces empezamos al tiro con Blanquita, si le parece. ¿Eh? Y usted tiene ya sugerencias también de manera de resolver las diferencias, Blanquita. No sé si la Blanquita es más pilla que... Bueno, le ofrezco la palabra señora subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Sí, nosotros efectivamente hemos analizado cuáles son las diferencias, que prontamente voy a hacer un resumen general. Sin perjuicio del anterior, nosotros hemos estado en coordinaciones ya con la Defensoría de la Niñez y con UNICEF respecto de cuáles podrían ser los posibles aspectos de mejora, y en general tenemos bastante consenso respecto a cómo avanzar en los puntos que pasaron a esta comisión mixta. ¿Ya? En ese sentido, entonces, me voy más al panorama general. Yendo bien en general, nosotros sí tenemos obviamente ciertos resguardos que nos gustaría hacer presentes respecto sobre todo de cómo nosotros favorecemos la voluntariedad de aquellas acciones que se toman desde la Oficina Local de la Niñez. Sin embargo, eso está suficientemente contenido a nuestro parecer en el proyecto. En general, a nosotros nos parece bien la redacción que salió de la Comisión de Infancia en diversos temas. Entendemos y coincidimos también con la Defensora de la Niñez que hay aspectos, sobre todo, que tienen que ver con el proceso de protección administrativa, que tiene algunos espacios vacíos y algunos nudos críticos que se pueden resolver fácilmente con ciertos ajustes en distintos artículos que permitan un procedimiento resguarde los derechos de los niños, por supuesto su interés superior, y por cierto también fortalezca a la familia antes de poder judicializar, que es un poco lo que hemos estado buscando. Dado eso, entonces, nosotros tenemos efectivamente propuestas que las podemos ir viendo una a una, no sé ahí cómo queremos hacerlo, pero nosotros también coincidimos con lo que ha planteado el
diputado Marcelo Díaz, la senadora Zabal, respecto de la celeridad, ojalá, de poder sacar este proyecto lo antes posible, entendiendo que es una urgencia, entendiendo también que la posibilidad de poder fortalecer los territorios para una mejor protección de los niños, niñas y adolescentes, también para nosotros es una prioridad, es un compromiso que se adquirió efectivamente hace bastante tiempo, lo adquirió tanto la subsecretaria anterior como también la ministra Rubilar, el ministro Monkever, y por tanto para nosotros de verdad que es importante poder sacarlo. Así que eso en modo general, tenemos las propuestas, las hemos conversado y ¿cómo queremos? ¿Por qué no nos presenta rápidamente, esquemáticamente, para recordar todas las discrepancias y posibles soluciones? Salvo que la Secretaría quiera hacer eso, no sé. Si puedo hacerlo si es que así... Hágalo usted. Ok. Voy a compartir pantalla. Ya. El primer artículo que se rechazó tiene que ver con el interés superior del niño. El interés superior del niño, para quienes no han estado, yo entiendo que todos han estado en algún momento en la discusión de este proyecto, pero dice relación con priorizar, ¿verdad?, el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes sobre otros intereses que podrían estar en contraposición, ya cuando están en contraposición. Y en ese sentido, entonces, este artículo se rechazó con algunos temas que para nosotros nos gustaría reponer, ¿ya? Y que en ese sentido coincidimos también con lo que plantea la Defensoría. En primer lugar, si bien se habla dentro de los principios de la autonomía progresiva, la consideración de la autonomía progresiva dentro del análisis del interés superior del niño se rechazó. Por tanto, nosotros coincidimos en que para que sea coincidente con el resto del proyecto, se debería mantener, sobre todo considerando que está así contenida la opinión del niño y también la opinión de sus padres, madres o cuidadores. Respecto de el segundo punto que está en discusión, yo creo que se cayó por un tema más de quórum que nada, pero dice relación con que quedó, por ejemplo, en este caso que se va a recoger la opinión, de los padres, madres, o sea, se borró madres y padres, y quedó solamente representantes legales, cosa que a nuestro juicio invisibiliza el rol de la familia respecto del cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. Y para el resto del texto, aquí, espérenme, les estoy mostrando aquí lo que está en negrito en la segunda columna, es lo que se rechazó, ¿verdad? Que son todas las cosas que hay que considerar al momento de analizar el interés superior del niño, y lo que está en rojito en esta columna de acá es lo que nosotros proponemos reponer, ¿ya? Ahora, proponemos, y esto también coincidimos con la defensora, eliminar esta última frase que dice relación con el procedimiento, porque el procedimiento de protección administrativa está suficientemente descrito en otros artículos, desde el 58 en adelante, por tanto, ponerlo aquí de nuevo genera una sobrenormalización de las cosas que no necesariamente ayuda a clarificar ni a interpretar de manera adecuada el proceso. ¿Ya? Sin perjuicio de lo anterior, tampoco es algo que sea debido a muerte, digamos, sino que, pero sí, para mayor claridad de este artículo, nosotros consideramos que se pudiese mantener la eliminación. El segundo artículo es el artículo de la educación, y lo que se rechazó tiene que ver con la educación parvularia. Aquí el inciso que está aquí en rojito es lo que se rechazó. Si bien nosotros entendemos que esto no es exactamente la misma redacción que tiene el proyecto de ley de educación parvularia, de garantía de la educación parvularia, sí a nosotros nos parece que es importante y va en la línea, digamos, con hacerlo obligatorio, perdón, la ley de kinder obligatorio, no la ley de garantía de educación parvularia. Ahora, nosotros sí consideramos que esto debiese mantenerse, digamos, ¿ya? Y se rechazó, o sea,
mantener la redacción que venía desde el Senado. Ahora, respecto al artículo 58 y 59, que son los que vienen a continuación, ambos no ven, recordar también que desde la Cámara venían los títulos 3 y 4 prácticamente vacíos, que tienen que ver con el proceso de protección administrativa y con la bajada territorial. Por tanto, no tienen una versión correspondiente en la versión Cámara, digamos, sino que son artículos nuevos que se generaron en el Senado. Respecto a ellos, hay dos artículos, el 58 y 59, que establecen definiciones de qué es lo que es una amenaza de vulneración no grave o una amenaza de vulneración grave. Es un listado taxativo, y nosotros hemos estado también en conversaciones con la Defensoría de la Niñez, que dice relación con que más que poner un listado taxativo, nosotros estamos de acuerdo con el rechazo de estos artículos en el sentido de que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer el procedimiento de protección. Entonces, basar las derivaciones de acuerdo al tipo de intervención requerido, es decir, al daño que causa la vulneración recibida o del que el niño es víctima, más que un listado taxativo, porque finalmente, no sé, por poner un ejemplo, digamos, aquí tenemos la letra A, que es la falta de atención del niño. En cualquier caso, digamos, el daño que se produce respecto a esa falta de atención tiene un montón de otros factores que se deben considerar, ¿verdad?, al momento de tomar una medida al respecto. No es que para toda la falta de atención siempre haya una misma respuesta. Por tanto, lo que nosotros nos tenemos que enfocar más bien es en el tipo de respuestas que entregamos, más que el listado taxativo de cuándo actúa la Oficina Local de la Niñez, sobre todo entendiendo que estos tipos de vulneraciones van variando, ¿verdad? No sé, por ejemplo, el ciberbullying hace 10, 20 años no era tema, digamos, y hoy día sí lo es. Por tanto, cómo nosotros también logramos dejar esta ley suficientemente flexible para que se adapte a todas las vulneraciones de derecho y que la gravedad de estas distintas vulneraciones de derecho tenga más que ver con el daño que causan en la vida y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, más que en la acción propiamente tal, ¿ya? Y eso es lo mismo para el artículo 58 y para el 59. El artículo 68, que es el siguiente que fue rechazado, dice relación con las funciones de las oficinas locales de la niñez. Para quienes no estén al tanto del proyecto, las oficinas locales de la niñez serían la bajada territorial que tiene la protección administrativa, es decir, es una institucionalidad que se instala en los municipios, que tiene dependencia tanto municipal como administrativa desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente la Subsecretaría de la Niñez, y su función es que los niños puedan ejercer sus derechos, todo lo que implica la protección integral y universal de los derechos de los niños en cada uno de los territorios, ¿ya? En este sentido, se rechazaron algunas partes que dicen relación con la judicialización que eventualmente podría haber de las causas que se ven en la oficina local de la niñez. Para poder explicar a quienes no están al tanto del proyecto, las oficinas locales de la niñez lo que hacen es que cuando se enteran de una amenaza de vulneración de derechos o una sospecha de vulneración de derechos, una evaluación integral, y luego en base a eso toma compromisos con las familias, en caso de que esto no sea una vulneración grave de derecho que corresponda al servicio de protección especializada, sino más bien antes de que realmente ocurra una vulneración grave de derecho, toma compromisos con la familia de modo de fortalecerla, de potenciarla, y en ese sentido evitar la judicialización de los casos y tratar también ahí de que las familias puedan retomar el rol protector que les corresponda y, por cierto, resguardando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Pero si es que por alguna razón esos compromisos no se cumplen y las familias siguen ocasionando daño al niño, niña y adolescente, la Oficina Local de la Niñez tiene la facultad, que es lo que ocurre hoy día con cualquier otro funcionario público, de poder derivar esto a los tribunales de familia. Decir que los acuerdos que hace la familia con la Oficina Local de la Niñez son absolutamente voluntarios. Por tanto, aquí la idea es poder tener una instancia de, si se quiere, mediación y de fortalecimiento antes de tener que pasar a otro espacio que ya es más obligatorio y más vinculante, que tiene que ver con la judicialización de los casos. En ese sentido, entonces, lo que estamos haciendo aquí es
de nuevo, es fortalecer los derechos, la ejecución de los derechos de los niños en los territorios, fortalecer a las familias en su rol protector y, por cierto, de todas formas, fortalecer también los territorios de modo que se puedan solucionar aquellas vulneraciones de derechos de manera oportuna, de manera tingente y de manera efectiva, ¿verdad? Considerando que también cuando esto ya pasa a ámbito judicial, esto ya tiene un escalamiento mayor en términos territoriales también, y por tanto para los niños, niñas y adolescentes también es más difícil acceder a la oferta que requieren para poder reparar el daño que causan esas vulneraciones y restituir sus derechos vulnerados, ¿ya? Eso, entonces nosotros estamos de acuerdo con volver a o sea, la Defensoría de la Niñez tiene aquí algunas propuestas que dicen relación con una evaluación que está contenida en algunas partes del proyecto, pero que no está contenida aquí en el procedimiento ni en las funciones de la Oficina Local de Niñez de manera explícita. Por tanto, se genera un vacío de interpretación. Entonces, la idea es aquí poder incorporar esta evaluación que plantea la Defensoría de la Niñez. Y, por cierto, nosotros estamos de acuerdo con mantener eso, los espacios donde la facultad, que existe igual, digamos, entonces de no quedar, la facultad más se mantendría, pero a nosotros sí nos parece explícito, o sea, es bueno explicitar que solo una vez en que fundadamente las familias no hayan cumplido con los compromisos adquiridos con la Oficina Local de la Niñez, solo ahí se debe judicializar y no antes, de modo de poder lograr esta protección administrativa que se requiere, digamos, sin perjuicio de que cuando las vulneraciones de derechos son graves y son ya pasan a ser parte del servicio de protección especializada, esas se deben judicializar cuando son sobre todo constitutivas de delito. Eso respecto del artículo 68. Y luego viene el artículo, si no me equivoco, 74, sí, perdón, es larguito. Ay, me 70. Ya, voy a buscarlo aquí porque ya me perdí con el... Ya, perdón, sí, artículo 70. Vale. Bueno, aquí de nuevo, lo que se rechazó dice relación con la facultad que tiene la Oficina Local de la Niñez de judicializar en caso de que no se cumplan con los compromisos, por tanto aquí el argumento es el mismo. Y la defensora sugiere eliminar un inciso que dice relación más bien con el procedimiento de protección especializada, por tanto no tiene mucho sentido ponerlo acá, aunque para nosotros siempre, o sea, nunca hace daño, digamos, mencionar la priorización del acogimiento familiar por sobre el acogimiento institucional en caso de que un niño tenga que ser separado de su familia. Sin prejuicio de lo anterior, es cierto que la separación del niño de la familia jamás es decisión de la Oficina Local de la Niñez, por tanto no tiene mucho sentido ponerlo aquí, ¿ya? Esa es la propuesta. Ahora sí, el artículo 74, de nuevo, también se rechazó lo que tiene que ver con esta facultad de poder judicializar en caso de que no se cumplan los compromisos voluntarios adquiridos con la Oficina Local de la Niñez, y también existe una propuesta de adición de la Defensoría de la Niñez respecto a este tema de la evaluación antes de judicializar, que estaba contenida dentro de algunas partes del proyecto, pero no estaba contenida dentro del procedimiento propiamente tal, lo que podría generar una dificultad al momento de comprender cómo es el proceso. Y por último, el artículo 76 también fue rechazado, que tiene que ver con la acción de reclamación por ilegalidad. Dice relación con que con que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer un proceso de reclamación, perdón, también su familia y cualquier otra persona que haya intervenido en el proceso respecto de las acciones y las medidas que se tomaron desde la Oficina Local de la Niñez. Por supuesto, no podemos asumir a priori que todas las decisiones que la Oficina Local de la Niñez tome sean siempre y en todo momento y en todas las comunas perfectas, así que por supuesto a nosotros nos parece que
un estándar mínimo del procedimiento de protección administrativa es que haya algún procedimiento de reclamación que permita dar cuenta, ¿verdad?, de cuando la oficina local de la niñez no está actuando bien. Y no tiene que ver necesariamente con las decisiones que se toman respecto a un niño solamente, sino que también de su actuar en general, que a nosotros nos parece bien. Es un mecanismo también de transparencia y de probidad en la actuación del Estado que nos parece que es importante incorporar. Eso es lo que se rechazó, sin perjuicio al interior. También la defensora de la niñez ha planteado en su oficio que todos podrán después de revisar, que en esta misma línea el ordenamiento de ciertos otros artículos, como el artículo 63, por ejemplo, pero que ahí también ya es resorte de la comisión respecto de si es que eso les parece incorporarlo ahora en la comisión mixta o si no, de ver otra manera de hacerlo, digamos. Pero esos son nuestros puntos respecto de los temas que pasaron a esta comisión. Como ustedes pueden ver, son temas que en general se condicen unos con otros y que para nosotros nos parecen de un nivel de resolución que no debiese ser tan complejo a nuestro país. Sobre el informe financiero, ¿se hizo alguna observación adicional o no? Y sobre el procedimiento de instalación de la oficina, ¿hay algo adicional? ¿Cómo está, no Luzmila? No pasó comisión mixta, pero por cierto es parte de lo que de lo que hemos ido ajustando con el pasar del tiempo respecto también de lo que hemos ido aprendiendo de los distintos pilotos y de la implementación de las oficinas locales que tenemos actualmente. Entonces, sí hemos hecho ajustes, pero no a nivel ley, sino a nivel en la ley de presupuesto, digamos, y en la forma en la que hemos estado implementando los distintos pilotos. Pero en la comisión mixta no pasó nada que tuviese que ver con el informe financiero. No, sí que no, el informe financiero está por fuera, pero yo francamente creo que en los 3 proyectos que hemos aprobado el tema de los recursos es un problema serio y en este quedó bien en el aire, sobre todo porque la instalación podía tener distintas secuencias, distintas maneras. Pero sería bueno que nos comunicaran, nos contaran en alguna de las sesiones en qué están ustedes y qué cambios están haciendo. En el Senado, a diferencia de la Cámara, aquí es mucho más claro que cuando para resolver una diferencia se puede intervenir otro artículo, eso se puede hacer. Hasta dentro del reglamento del Senado, más explícito que lo que se ha planteado siempre en la Cámara. Si para resolver una diferencia se requiere tocar otro artículo, eso se puede hacer, o sea, aparte de lo que están planteando ustedes a incorporar. Bueno, ¿algún comentario a lo que ha dicho la subsecretaria? Porque si no llegó la UNICEF, llegó nada menos que Luzmila Palazzo, que nos va a hacer claridad. Matías Walker, perdón. Gracias, presidente. No, muy breve. Yo creo que en base a lo que ha señalado la subsecretaria, yo creo que todo aquello en que hay consenso entre la subsecretaría y la defensoría respecto de lo aprobado por el Senado, podríamos despacharlo rápido. Y respecto de los temas en que haya discrepancias, porque la verdad es que son artículos que todavía no entiendo por qué no tuvieron quórum en la Cámara. Eso es algo, bueno, que podrán explicar más bien los diputados de gobierno, pero si el gobierno, a través de la subsecretaría y la defensoría, están de acuerdo en que lo aprobado por el Senado es lo óptimo, yo trataría de despachar rápidamente todos esos artículos. Y también comparto el criterio suyo, presidente, y lo ha dicho también Miguel Landero, muchas veces secretario de la Cámara, con el objeto de subsanar diferencias entre ambas cámaras, se puede aprobar todo. Y creo que hay que entrar a esta comisión con esa mentalidad, así que totalmente de acuerdo. De todos los artículos planteados, ¿hay algunos de quórum, señor secretario? Siento que no. Don Diego. Son todos orgánicos constitucionales, senador. Son todos de quórum, muy bien. Se rechazó no por no alcanzar la mayoría, sino por no alcanzar el quórum orgánico constitucional. Muy bien. Bien, también ha llegado la señora Paula Pacheco, que saludo acá. Le ofrezco la palabra a la señora Luzmila Palazzo. Muchas gracias por estar acá y por la ganas de contribuir al proyecto desde la UNICEF. Muchas gracias, senador Montes. Y a su nombre, todos los demás senadores y diputados y a la subsecretaria, por cierto, con quien ya hemos conversado algunas veces sobre
ese tema tan importante y claramente para nosotros una oportunidad de estar en comisión mixta porque hemos acompañado el debate en el Senado y quisiera aquí, más allá que topar específicamente algunos artículos, expresar que después de 30 años Chile tiene una oportunidad de tener ese sistema de protección integral y nosotros podemos tener o no el enfoque garantista en un sistema de protección integral. Lo que hace una ley de protección ser garantista es la lógica, el prisma, el enfoque de ese sistema y de esta ley. Y son 5 los criterios que en general se evalúa para saber si un sistema de protección es garantista o no. Y creo que están ahora discutiendo artículos y divergencias importantes entre las dos casas y que son fundamentales para definir si esta va a ser una ley garantista o más o menos garantista o no garantista, porque hay 3 vías siempre, ¿no? Entonces, para UNICEF es muy importante. La primera pregunta que se hace es si la ley reconoce los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho plenos y autónomos. Y ahí vamos al tema de autonomía progresiva y no relativizar este principio tan importante condicionando al ejercicio de derechos. Creemos que en algunos artículos todavía se relativiza la autonomía progresiva de los niños al contraponer este principio de la Convención observado por el comité y también definido en su significado. Y nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado cuando se contraponen principios de la Convención, porque los principios en general no pueden contraponerse a un derecho y ni entre sí. Entonces, cuando esta ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes que es su objetivo principal, es reconocer los niños como sujetos plenos y autónomos de derechos, tenemos que cuidar cómo va a definirse la autonomía progresiva de ese sujeto para el ejercicio de sus derechos e intentar nunca condicionar. Yo sé que eso es un debate exhaustivo por el Senado, pero intentemos hacer que después de 30 años Chile tenga la mejor definición de autonomía progresiva en esta ley para posibilitar este reconocimiento pleno y autónomo de los niños. La segunda pregunta que nos hacemos sobre ser o no garantista es si la ley reconoce el interés superior del niño como un principio, como un derecho y una norma de procedimiento. Y claramente el Parlamento tiene un deber y una responsabilidad que ustedes conocen muy bien, que es de legislar en favor del mejor interés de los niños. Y en este ejercicio, el artículo 7 está definido bajo a todas las observaciones del comité. En la observación general número 14, define muy bien. El comité nos aplaudiría con la definición del artículo 14 del interés superior en lo que hizo el Senado, porque define como un derecho, como un principio y como una norma de procedimiento, incluso definiendo los criterios para su aplicación y evaluación. Entonces, les pido una reconsideración de rechazo del artículo 7, porque de verdad no sé si retoman eso en algún artículo que nos pasó o si la subsecretaria topó este tema antes que lográramos entrar. La tercera evaluación sobre ser garantista o no se hace con base en que la ley establece responsabilidades para el Estado, la familia y la sociedad para el cumplimiento de los derechos. Y la ley sí lo hace. Y ahí quiero tratar el artículo 9 sobre el fortalecimiento del rol de la familia. Bajo un prisma garantista, nosotros miramos el rol de fortalecimiento de la familia con una pregunta: ¿cuál es el apoyo que la familia necesita para ejercer su rol protector hacia los niños? Este es el enfoque. Ahora, cuando yo empiezo a pensar en el fortalecimiento de la familia bajo la perspectiva de la tutela, del control, yo cambio la óptica garantista. ¿Lo podemos hacer? Sí, el Estado tiene autonomía para hacer.
Sería hora de reconocer que el fortalecimiento de la familia es apoyar en su rol protector, sí. Entonces también pido mucha cautela con el artículo 9, cuando nosotros enfocamos otra vez en el derecho preferente de la familia, porque esta ley pide considerar el ejercicio de los derechos del título 2 de la ley. En todos los derechos previstos ahí, considerar el derecho preferente de los padres de educar. Considerar no puede ser condicionar. El ejercicio de los derechos no puede estar condicionado al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, de apoyarlos para ejercicio de sus derechos y de orientarlos. Entonces, otra vez, intentemos enfocar el rol de la familia en lo que necesita una familia para proteger a los niños. El cuarto punto es que la ley coloca a los niños, ubica a los niños como prioridad absoluta en las políticas públicas. Y eso la ley lo hace en varios artículos: protección social, no discriminación, en la necesidad de protección internacional, en evaluar las vulnerabilidades de los niños en condición de protección especial. Entonces cumplimos la cuarta pregunta muy bien. La quinta pregunta sobre ser garantista o no es si existe un mecanismo de protección a nivel local, o sea, que llegue a todos los territorios para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y este mecanismo de protección tiene que ser en dos niveles: administrativo y judicial. Y esto significa lo que topó la subsecretaria por último: asegurar las funciones y responsabilidades administrativas. Si es la OLN, es la OLN. Si es un otro órgano administrativo, es un otro órgano. Pero tenemos que definir ahí cuáles son las funciones y responsabilidades administrativas de este órgano, que hoy hace muy bien diseñado para hacer el trabajo de alertar tempranamente las vulnerabilidades y derivar a la red de servicio. Pero en el medio de las dos funciones están funciones que esta ley está mencionando de medidas de protección a nivel administrativo, que claramente van a ser definidas en el procedimiento, en el reglamento de la ley, pero necesitamos que estas funciones estén claras, porque es complementaria a la judicial. Y la función judicial, que hoy es todo en Chile, pasa a ser restringida según la orientación que tenemos de los derechos del niño a los casos que exclusivamente requieren la separación familiar. Esto no puede ser solucionado administrativamente de ninguna manera. O sea, la justicia va a tocar los casos de protección, las medidas de protección en las cuales requiera la separación o exista una amenaza de separar el niño de su familia. Y todo lo demás, el sistema administrativo tiene a dar cuenta. Y claramente va a haber control judicial de las medidas administrativas, así como hay control administrativo del Poder Judicial. Y por eso esas dos funciones en la protección de los niños son complementarias, no excluyentes. Entonces, pido mucha atención de los señores senadores y diputados para dejar bien claro cuáles son las medidas de protección que se va a establecer a nivel administrativo y judicial. Y quiero de verdad agradecerles mucho, porque este país ha avanzado en construir el techo del sistema de protección, que es justo el órgano rector de la subsecretaría y la defensoría. Hemos construido la base, que son los servicios de atención, el nuevo servicio de protección de niñez y de reinserción. Y ahora, con esta ley, ustedes están construyendo los pilares de esta casa, que es el sistema de protección, ¿no? Que es el sistema de protección administrativa, el judicial, la educación, la salud y todas las demás garantías para los niños, que arman los pilares de un sistema de protección. Entonces, damos un paso muy importante para amparar los nuevos servicios que están ahí para brindar atención directa a los niños, que es el piso donde van a estar los niños anclados, ¿no? El servicio de reinserción y el de protección integral. Bueno, agradezco mucho y estamos a disposición para cualquier otra contribución que se hace necesario. Y si quieren pasar a alguno de los puntos para el enfoque garantista, nosotros también podemos aclarar otra vez.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludmila. ¿Usted nos va a acompañar en el proceso de la comisión mixta? Sí, me gustaría. No, está invitada permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual la señora Paula. Se ofrece la palabra sobre lo que presentó la representante de la UNICEF. A mí, yo quiero decir una cosa, yo no soy ningún especialista en esto y además no soy abogado, pero a mí me parece que el conjunto de instituciones, además de este proyecto, tienen algunas limitaciones más objetivas. O sea, uno está pensado por un cupo máximo de 9.000 niños que requieren este acompañamiento y el otro para 23.000 niños. Entonces, a mí me gusta, y eso condiciona la cantidad de recursos. Además, con un modelo de financiamiento que no depende de la necesidad del sistema, sino que depende de la disponibilidad de recursos que tenga el presupuesto. Y también yo agregaría otra cosa, usted lo dijo con fuerza, pero yo no lo veo tan expresado en el proyecto. Dice que la coordinación interinstitucional está en función del niño como prioridad. ¿Ustedes lo han revisado eso efectivamente? Cuando hay un niño con una determinada condición, ¿tiene que el sistema de salud responder con medidas de salud mental, o el sistema educacional, o el sistema judicial? Porque aquí hay una coordinación y la facultad que tenga la subsecretaría o el sistema el sistema de infancia para condicionar el resto de las instituciones todavía está débil. Estoy preguntando esto porque a mí me surge, de todo lo que hemos probado hasta ahora, esta duda, porque ya lo hicimos cuando en la época de Frei Ruiz Tagle se aprobó una serie de modificaciones al Sename. Había un diseño mucho más ambicioso de lo que fue la realidad, y la restricción fue financiera. La restricción principal fue financiera de facultades. Por eso, perdónenme, pero quiero hacerle la consulta a ella, que tiene una visión más de conjunto del sistema. Señora Ludmila. Senador Montes, entendí que también estaba preguntando sobre el tema de financiamiento a la subsecretaria, por eso no tomé la palabra de inmediato. Pero entendí que la pregunta que nos toca a nosotros es si hemos evaluado el tema de prioridad absoluta en las políticas públicas, ¿no? Y que eso requiere una coordinación. Esto sería. Esta es la pregunta que nos toca a UNICEF. Pero también, perdone a la comisión, pero también cómo se determina la demanda potencial. ¿Por qué en un caso se dice basta con diseñar un sistema para 9.000 jóvenes y en otro para 23.000 niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto ese cálculo refleja la realidad? A nosotros los jueces nos dijeron, en la medida que el sistema es mejor, vamos a usar más el sistema. O sea, van a derivar mucho más niños que los promedios de los últimos años. Ellos nos dijeron eso. Entonces, perdón, Marcelo, ¿tú querías agregar algo para ir ampliando la conversación? Sí, en la misma línea, porque cuando uno habla con operadores del sistema, particularmente el sistema judicial, ¿no? Estamos hablando en las dos dimensiones, la dimensión de protección, la dimensión de responsabilidad penal adolescente. Los operadores del sistema judicial hoy esquivan el sistema, salvo cuando es inevitable, porque saben que el riesgo de profundización de la vulneración es mayor. Y eso es lo que muchos operadores del sistema plantean. Pero si uno mira esto en el conjunto, esto es un ecosistema normativo e institucional. Y el ecosistema normativo, que yo creo que aquí hay un avance importante en la medida en que seamos capaces, por ejemplo, de reponer el artículo 7, que yo creo que lo que plantea UNICEF es fundamental. O sea, si no reponemos la norma de interés superior del niño, todo esto no tiene sentido, para ser bien honesto. Y le falta la dimensión constitucional. Estuvimos a punto, con el acuerdo del gobierno, de avanzar el 2020, Matías se acordará, porque creo que era el presidente de la comisión, o era Hugo, parece. Hubo un acuerdo y tuvimos casi los 2/3 en la sala, pero los mismos fantasmas que se metieron en este proyecto aparecieron en la Cámara, y normas que ya estaban incorporadas acá se convirtieron en una suerte de guerra santa en contra de recoger en la Constitución principios que ya están recogidos en el tratamiento jurídico por la vía de la opción de la Convención de Derechos del Niño. Yo espero que eso se supere en la Convención Constituyente y se recojan, como más de 100 países ya lo tienen, en la Constitución los derechos constitucionales, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y al institucional, que es a mi juicio el más grave de todos,
le falta la superación del Sename, no solamente en 2 instituciones, sino en instituciones de calidad. Y eso no ha ocurrido. Y eso ahí sí yo coincido con lo que dice el senador Monte. Porque no solamente que ninguno de los informes financieros de ninguno de los 2 proyectos, que a mi juicio van tímidamente en la dirección correcta, digo tímidamente porque lo que se requiere es una reingeniería total, no requiere adecuaciones. Yo voté en general a favor del proyecto de superación del Sename, pero lo recordará Blanquita porque ella era entonces asesora de Carol Baum, colaboramos en lo que pudimos, es cierto que trabajamos con ella, pero finalmente la mano poco generosa de Hacienda pesó más de lo que incluso yo creo que el propio Ministerio de Desarrollo Social quería. Y eso, a mi juicio, hace que ahí no haya, y yo quiero decir que hubo incluso el coraje que tenía que tener la Comisión de Constitución para no dejarse presionar por los gremios, que parte del problema del Sename. Con gremios poderosos que a veces influyen en algo que no pueden influir, y es que la reingeniería del Sename no es solamente plata para gasto corriente, es para reconversión y renovación de sus plantas de funcionarios, que también es parte del problema. Y si yo creo que no hay una reinvención completa del Sename y del nuevo servicio de protección, o como se llame, no sé cómo se va a llamar, cambiarle el nombre no va a ser un incentivo para que los operadores deriven más gente o deriven más casos. Y a lo mejor no va a necesitar más recursos, pero si no necesita más recursos, no va a ser porque la institución esté funcionando mejor, sino que porque va a seguir adoleciendo de los mismos defectos. Pero si funcionan mejor, los recursos que se le están asignando los 2 informes financieros, a mi juicio, no son suficientes. En este caso, yo tengo la impresión, presidente, que no, yo creo, porque no me da la impresión que los recursos asignados en este informe financiero, aunque yo no soy experto, tú sabes mucho más de eso, Carlos, presidente, parecieran estar correctos, pero si uno mira los del nuevo Sename y los del otro servicio, yo creo que estamos ni en el 10%. Eso. Creo que entendí la lógica de las 2 intervenciones ahora. Es que no es fácil entender porque es justo el sistema de protección integral viene para reducir un buen sistema de protección integral, el sistema ideal, utópico de protección integral, llevaría a una demanda cero por protección especial, lo que nunca vamos a llegar, sabemos que es utópico. La tendencia con un buen sistema de protección integral es desaparecer la protección especial. Y la protección especial es justo el servicio que sustituye el Sename y el servicio de reinserción, porque significa que la protección integral daría cuenta de mirar desde la perspectiva de las políticas públicas integrales, desde la educación, desde la salud, desde las políticas de combate a pobreza, desde las políticas de protección social, desde la red de políticas públicas, daría cuenta de llegar antes y proteger integralmente los sujetos para que nunca llegara a necesitar una protección especializada, reforzada. Esa es la lógica de la existencia de un sistema integral, de protección integral. Por eso es tan difícil entender, porque nos invita a superar la doctrina de la conducta irregular, que es la primera doctrina que surgió los derechos del niño, ¿no? Y que fue sustituida por la doctrina de protección integral después de muchas décadas, 3 décadas levamos para superar la doctrina de conducta irregular, que es esa idea de que partimos de una conducta irregular de un niño para regular, tutelar su protección, ¿no? Entonces ustedes conocen muy bien este avance que significa esta ley. Esta ley significa para Chile transitar de vez la doctrina de la conducta irregular a la protección integral. Y esto significa que ¿por qué no tenemos que en esta ley preocuparnos con todas las leyes necesitamos preocupar sobre los recursos? Porque el sistema de protección integral nada más es que cómo va a funcionar sistémicamente todos los subsistemas para los cuales ya existe presupuesto, la justicia, la educación, la salud, cómo van a funcionar sistémicamente para proteger de manera integral a los niños. Entonces los presupuestos ya están, porque los subsistemas de políticas públicas ya están ahí con sus presupuestos, dado el modelo del Estado que sea, ¿no? Pero lo que faltaría definir de recursos es cómo esta protección va a tocar la puerta del niño a nivel local, comunal. Estos son los recursos que quedarían faltando en esta ley.
O sea, el sistema de protección a nivel local y comunal, la oficina local, tiene que ser tan accesible como una escuela. Cuando yo hablo de sistema de educación, la familia sabe dónde está la escuela y sabe acudir a la escuela. Si yo tengo un sistema de protección integral real, significa que esta familia va a saber acudir a la oficina local como si fuera la escuela, va a estar tan cercana a la familia como si fuera el colegio. Bueno, no hablando de época de pandemia, que la escuela también está distante de los niños, pero esta es la lógica, ¿no?, de la protección integral. Entonces, yo para esta ley me preocuparía menos que para los servicios de protección especial, y si hacemos una buena ley de protección integral, las familias van a necesitar menos y esperamos que la demanda de protección especializada disminuya. Esa es la lógica. Gracias. Blanquita. Muchas gracias, Ludmila. Gracias, presidente. Es que, perdón que le pregunte, pero es que nosotros hoy día no tenemos una cobertura de 23.000 niños. De hecho, se plantea una protección universal que es para todos los niños que están en los territorios, y efectivamente hay ciertas acciones que son de gestión de casos que tiene algún nivel de financiamiento, pero hoy día con 12 pilotos nosotros estamos atendiendo 4.000 niños al año. Por tanto, eso multiplicado por 300 y tanto da bastante más, digamos. Entonces, nosotros efectivamente quizás hay algún nivel de confusión con las coberturas que tienen los otros proyectos de ley, pero este proyecto de ley particularmente tiene que ver con establecer una institucionalidad de protección universal a todos los niños, niñas y adolescentes, distintos niveles de intervención, por supuesto, considerando los distintos niveles de vulnerabilidad, pero para todos los niños, no para ciertos grupitos. Mire, yo quiero precisar, esta cifra salió de algunos de los informes que nos presentaron, que hablaban de 17.000 niños que estaban en casa, o no sé, y otros que 6.000 que estaban acogidas, con familias de acogida. Y esto tenía un cierto... servicio. Sí, del servicio, sí, efectivamente. Ah, ya, no de esta ley. No, es que yo la pregunta que le hacía a la UNICEF era del conjunto del sistema, tal como lo dice Marcelo también, porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? El juez ve la situación y dice, lo más serio sería mandarlo a una casa de acogida, pero no hay casa de acogida. O mandarlo, o sea, que el sistema tuviera un sistema de casa de acogida, o de familia de acogida, o en otro caso, centro de atención. Entonces lo que nos decían los jueces, nos decían, nosotros no los enviamos para allá. O sea, solo los enviamos en casos extremos, porque sabemos que el sistema no es capaz de responderle a esos niños para bien. Entonces, al cambiar el sistema va a haber más uso del sistema. Al mejorar el sistema, al tener otro enfoque. Entonces, ahí me surge la duda de los recursos de los 3 proyectos, incluyendo este. ¿Sabe lo que pasa? Lo dice Ludmila, a lo mejor con un sistema distinto en el caso de otros países, pero acá, en educación, si aumentan los niños, aumenta el financiamiento. Y no es el caso de este proyecto. Este proyecto se financia con presupuesto, no por la cantidad de niños que se presentan. Y ahí se provocó todo el tema entre Frei Ruiz-Tagle y ahora fue una caída así de los ingresos en relación a las necesidades, muy fuerte. Entonces al final se fue poniendo muchos niños en las casas y en todo. Entonces yo ojalá esté equivocado, pero creo que como es la realidad chilena, necesitamos tener algo más flexible. A lo mejor no es a nivel de niños, sino que a nivel de un potencial de preparación de familias de acogida y de un potencial de constituir en rapidez cuando se produzcan situaciones, pero que haya alguna forma que el presupuesto va a responder. Aquel que ahogó al Sename, más allá de todo lo que se diga, el primero que lo ahogó fue Hacienda, fue la Dirección de Presupuesto, porque así fue en la realidad, con un modelo que requería ir creciendo a un ritmo y quien no tenía los recursos para crecer a ese ritmo. Sí, los funcionarios, y eso también tiene razón Marcelo, aumentaron mucho los sueldos, lo del Sename, aumentaron mucho los sueldos en el curso del tiempo, porque eso le permitía tener mejores personas y fortalecerlo. Ahora aprobamos una ley que van a ser todo evaluado, entonces no. Pero bueno, para este proyecto, la discusión que se dio al menos en el Senado, ¿cuántas casas de acogida y aquí, cuántas oficinas de los niños locales, cuántas oficinas locales la niñez va a haber y en qué ritmo van a ir creciendo, instalándose con mayor o menor dotación de recursos y de personal? Esa fue la pregunta. Y yo le preguntaba a Blanquita, ¿cuánto está considerado ahora? ¿A qué ritmo vamos a crecer? ¿Con qué forma se va a garantizar de que
la dirección de presupuesto dice, bueno, ya, hay que crecer más rápido porque hay más niños en esta situación, o más lento porque, como dice Ludmila, ha disminuido los niños que requieren estos sistemas. Esa es mi pregunta. Entonces, esto a mí me influye mucho la presentación que hicieron los argentinos acá. Porque cuando vinieron los argentinos nos demostraron que tenían un sistema que se adaptaba a distintas necesidades. ¿Eh? Y en el caso nuestro, el sistema solo se adapta en el año presupuestario, no tiene un sistema por sí mismo en el caso de estos niños de adaptación. Educación sí lo tiene, ¿eh? Salud tampoco lo tiene, ¿eh? Salud tampoco lo tiene, pero educación sí tiene un sistema flexible. Bueno, eso es. Ofrezco la palabra a quien más quiere. ¿Alguna otra cosa, señora Yanna? Sí, bueno, muchas gracias, presidente, gracias a la subsecretaria y también a la UNICEF. Yo lo que creo es que la UNICEF coloca un punto que es bien relevante y es cómo realmente nos hacemos cargo también de intervenciones vitales, de salud mental, de internaciones psiquiátricas, de recuperación del consumo problemático de alcohol o droga, y eso no está expresamente reconocido en el proyecto de ley, no están esos recursos asegurados. Y por lo tanto yo quisiera volver sobre esta pregunta al Ejecutivo, porque hoy día se requiere tener, y lo digo ahora en el mes de abril, porque estamos en toda la etapa previa de la discusión, de la preparación del presupuesto para el próximo año, en que hoy es más urgente que nunca tener presupuestos específicos en cada uno de los ministerios para la niñez. Y eso nos parece muy importante, porque de alguna forma permite y le da sentido a que todo el esfuerzo legislativo en área de nueva institucionalidad, de mejorar el capital humano, de las personas que van a estar a cargo de eso, pueda expresarse en las discusiones del presupuesto. Entonces, yo creo en ese sentido es importante poder avanzar, presidente, en hacer junto con la discusión que implica esta comisión mixta, también de ir desde ya, para que no lleguemos después a octubre, cuando conozcamos el proyecto de ley de presupuesto, diciendo por qué no están desagregados los presupuestos por cada uno de los ministerios en partidas que especifiquen la niñez. Porque aquí es bien sencillo hablar de kinder obligatorio, cuando en realidad uno dice, mire, esta es una falsa discusión, es como las discusiones que ha querido tener el Ejecutivo durante largo tiempo, y dice aquellos que no están de acuerdo con las clases, con el retorno a las clases presenciales, están en contra de las clases presenciales. Y uno dice, ¿sabe qué? Sí, ese no es el punto. Todos los que estamos en educación reconocemos el rol insustituible que tiene la clase presencial. El problema es que hoy día no están dadas las condiciones, y más bien la pregunta es qué se ha hecho para mantener y garantizar el vínculo educativo con todos aquellos jóvenes que no tienen conectividad, que no tienen equipamiento. Entonces, también respecto de kinder obligatorio, cuando hoy día ya tenemos una cobertura prácticamente universal, lo que nos queda es respecto de comunidades que están mucho más aisladas, y por lo tanto insistir en una mala fórmula de kinder obligatorio, en donde ya países que lo han hecho han tenido que reversar porque ha generado desescolarización. La verdad, insistir en lo mismo es no reconocer hoy día las dificultades que tenemos de garantizar que en aquellos sectores más alejados, en comunidades indígenas, no se ponga barreras de entrada para que ellos puedan continuar en el proceso educativo. De la misma forma, presidente, esta conversación respecto de primera infancia no puede estar desacoplada de compromisos y de cumplimientos que la misma legislación ha otorgado. Cuando decimos que las trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que llevan ya más de 4 años en el sistema de honorarios, trabajando en los jardines alternativos, van a pasar a las contratas, y ahora nada de eso se hace, también tiene que ver con establecer condiciones precarias en materia de infancia temprana. Entonces, yo creo que aquí la UNICEF coloca un punto que es bien importante, que tiene que ver también con los presupuestos identificados a nivel del territorio, como Ludmila lo dice, cómo estos niños golpean la puerta del Estado y realmente hay una tensión, y eso se requiere tener claridad respecto de cuáles son esos presupuestos, cómo están definidos en cada uno de los territorios y cómo vamos a garantizar
el que independiente de donde un niño o una niña le toque nacer, crecer o vivir, tenga también acceso a las garantías que están contempladas en esta ley. Eso, presidente. Yo un ejemplo, lo mismo que dice, perdón, pero hoy día en el sistema educacional chileno, si en un colegio creen que un niño está con problemas de salud mental, ¿eh? Porque tiene distintas conductas que dicen aquí hay algo que requiere apoyo, le pide al sistema de salud a alguien que lo atienda. ¿Sabe cuánto se demora? 4 meses. ¿Y sabe qué atención le dan al niño? 3 medias horas. Y se acabó. Esa es la capacidad de respuesta para los niños del sistema educacional que no necesariamente han sido vulnerados, producto de distintas cosas de la vida. Entonces, la duda está cómo garantizar el poder del sistema de la niñez para exigir a las otras instituciones. Aquí creamos un sistema de coordinaciones débiles, más fuerte que lo que tiene hoy día, pero todavía débil. En el caso de salud, el caso más complicado. En el caso judicial, yo creo que también puede ser bien complicado, pero ahí se han creado otros mecanismos. En educación no, en educación eso está resuelto. ¿Eh? En educación la matrícula escolar está resuelta, lo que pasa es que no le ponían empeño, pero tiene una obligación. Señora Blanquita, ¿usted está enojada y quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? No estoy enojada. No, leía por la cara. Bueno. Perdón, disculpe. Toda la Estoy concentrada. Estoy concentrada. No me juzgue por mis arrugas. No, es que lo que pasa es que en Chile, si una subsecretaria dice me falta plata y pido más plata, la verdad que el futuro no lo tiene muy asegurado, ¿eh? O sea, para los subsecretarios ese no es, incluso para los ministros tienen que discutirle en privado con el ministerio. Y es lo que el Parlamento ha tratado de crear espacios de conversación un poquito más amplia de esto, pero nunca lo hemos logrado. Bueno, a lo mejor usted le puede dar una vuelta a los datos también, tanto Blanquita como UNICEF, y mirar, porque a mí me parece muy importante lo que ha dicho Yanna, que aprovechar paralelamente con esto, a lo mejor invitar a la directora de presupuesto en la comisión mixta y decirle, mire, ¿cómo va esto otro por este otro lado? ¿Ah? Como una manera por lo menos de presionarlo cuando establezcan las metas presupuestarias, las señales presupuestarias que llaman, que ahora la están fijando el próximo mes. Bueno, dejamos esto hasta acá, ¿les parece? Marcelo. Sí, una cosa, yo acogería la propuesta que hizo Matías, porque si efectivamente hay consenso entre la Subsecretaría y la Defensoría sobre un conjunto de artículos, me parece que ahí podemos darlo por bueno, o sea, por tratar de acordar eso en paquete en la próxima sesión como un conjunto de artículos que podemos despachar por la vía del fast track. Sería cauto respecto de abrir otros artículos para resolver controversias respecto de los que nos quedan. Yo por lo menos la doctrina Landero no la comparto y creo que ya se ha extendido demasiado el dominio de Landero a materias que no son propias de la Secretaría, así que no, está bien que él tenga su opinión, pero no es mi opinión y que lo elija primero para que se siente doctrina, porque no me parece que lo que se aprobó o lo que falta por aprobar tenga la entidad de lo que se aprobó y para abrir una cosa para transar otra, yo por lo menos creo que no. Prefiero la doctrina de don Carlos Loyola en estas materias. Sí, lo que pasa es que en el Senado es distinta la doctrina. La doctrina no fue una persona, fue la Comisión de Constitución que se le pidió un informe sobre la amplitud de artículos que puede tocar una comisión. Yo comparto de que tiene que ser muy medido y no abrirse a cualquiera porque se puede desnaturalizar completamente una ley. Pero por eso hay que evaluarlo en cada caso. Si es que es necesario, ahí vamos viendo. Bien, entonces, ¿te parece que la próxima sesión invitemos a la defensora, no es así? Que nos falta que nos diga, la Secretaría haría lo que se acordó antes de que pondría en una columna todas las observaciones que ahora nos hizo tanto el Ejecutivo como UNICEF, y le agregaríamos lo de la defensora, y a partir de eso entraríamos a tomar decisiones. Y trabajemos, Diego, ¿dónde está Diego? No está, pero trabajemos acá abajo. Nos trabajemos también esta idea que ha planteado tanto Matías como Marcelo, de ver todas aquellas cosas que podríamos dar por sancionadas desde el comienzo por el acuerdo entre UNICEF y la defensora. Y partir con eso con todas esas cosas la próxima semana. Ofrezco la palabra. Yo, presidente. Senadora Sabat.
si podemos establecer más o menos cuántas sesiones usted cree que vamos a tomar porque la próxima sería de escuchar, entiendo, y si alcanzáramos a empezar con el debate sería bueno, y después cuántas sesiones más o menos usted cree que podíamos tomar, como para que estableciéramos una especie de carta GAN para entender que si podemos sacar esto con la celeridad que hemos establecido ya como un forma unánime en el fondo. Sí, yo soy viejo, pero no puedo llegar a decirle con exactitud. Pero pensemos desde hoy día 3 sesiones más aproximadas, o sea, la próxima oír, quizá también analizar esto de la compatibilidad entre la defensora, UNICEF y la subsecretaría, las 3 cosas que coinciden, todos lo aprobamos. Entonces ahí en debate pasan a ser 2 o 3 artículos nomás, pasa a quedar circunscrito a 2 o 3 artículos. Así es, que son largos igual, pero sí. Sí, son largos. Pero creo que podrían ser unas 3 sesiones más. ¿Presidente? Ya, muy bien, presidente. Don Diego. Le quería pedir por su intermedio si Ludmila nos puede enviar el oficio con las propuestas que mencionó ella para incorporarlas también al comparado. Eso. Mañana están acá, don Diego. Bueno. Presidente, solo considerar que el próximo lunes, desde las 16 a las 18, tenemos sesión especial nosotros. ¿Y por qué? Pues se meten los... Bueno. En Santiago. No, ¿y qué hacemos entonces? ¿Hay alguna posibilidad? No, yo tengo comisión de Hacienda en la mañana y después educación. 14-16, pues, presidente. 14-16, está bien, puede ser. ¿Habría acuerdo? Sí. Ya. Presidenta, ¿podemos hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí, presidente. No, que se cambiaría el horario de la sesión del próximo lunes desde las 14 hasta las 16, porque a las 16 hay sala del Senado. Hay una sesión especial. Ok. Bien. Oye, ¿qué pasó con la UDI que no llegó? ¿Gustavo de UDI? ¿No? ¿UDI? Sí. Bien UDI. Gustavo Sangüesa. Mira, a esta altura ser bien UDI o no ser bien UDI, en el caso del Senado, cuando habla Moreira, se pone a la izquierda de todos nosotros en el último tiempo. Siempre ha sido izquierda Moreira, siempre ha sido izquierda. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos, muchas gracias.